Bendiciones. Este mes ha sido un mes muy especial. Hemos conocido a muchos de los reformadores de la Reforma Protestante, desde los pre-reformadores como Pedro Baldo, como John Wycliffe, como Juan Hus o Jerónimo Savonarola. También hemos conocido otros reformadores como Zwinglio, como Teodoro de Beza, Juan Calvino, los movimientos anabaptistas, los hugonotes, Arminio, Jognós, muchos reformadores. Y hoy culminamos con el reformador más famoso, más emblemático, incluso uno lo menciona, el más importante, la figura de este reformador que conmocionó todo el ámbito político, economía, educación, música, el personaje llamado Martín Lutero. Conozcamos la vida y legado de este gran reformador. Martín Lutero para muchos fue el logro que dividió a la iglesia, para otros es el campeón de la fe bíblica. Hoy los católicos consideran que Martín Lutero, sus protestas eran más que justificables. Pero conozcamos sobre la vida de este personaje, además del creciente nacionalismo alemán, además de los diferentes conflictos del feudalismo y los diferentes problemas sociales y desigualdades sociales, además que los campesinos no sabían leer y escribir, lo que representaba el 90% de toda la población. Pero veamos cómo nació este personaje, a lo que Juan Hus lo llamó que vendría un cisne el cual no podrían silenciar. La figura se cumplió en este hombre de Eisleben. Martín Lutero nació en el año 1483 en Eisleben, Alemania. Su padre es llamado Hans y su madre Margaret. Sus padres le colocaron ese nombre a Martín porque se estaba celebrando la festividad de San Martín de Tours. La infancia de Martín Lutero pues fue trágica. Él lo menciona con amargura que sus padres lo trataban muy severamente, eran muy disciplinados y castigaban de una manera bastante rígida al pobre Martín Lutero. Su padre, que había trabajado durante años en las minas, quería que estuviera una noble profesión de abogado, a lo que Lutero pues cambiaría en el año 1506. Martín Lutero ingresó al monasterio San Agustino. La leyenda que recorre de cómo entró es bastante interesante. Se dice que una noche lluviosa, tormentosa, eléctrica, él tenía temor de que iba a morir allí, que le cayera un rayo, y prometió a Santa Ana, patrona de los mineros, para que lo salvara, y al hacer eso pues él se iba a convertir en monje. Al final lo salvó y Martín Lutero se convirtió en monje. Su padre costó años que lo perdonara. Estando en el monasterio, Martín Lutero pues fue esa persona, un estudioso, practicaba ayuno, oración, una vida bastante silenciosa, una vida bastante agitada, pero la vida de él era bastante preocupante. Él tenía mucha preocupación por su salvación. Él pensaba que no se iba a salvar. Veía a Dios como veía a sus padres, con rigidez, hasta tal punto que decía que odiaba a Dios. No veía un Dios de amor, sino un Dios severo y muy rígido. Este Martín Lutero en las confesiones pasaba horas y horas, pero veía que los sacramentos de la iglesia eran insignificantes. La situación de Martín Lutero era muy desesperante. Pero entre su desesperación y además de haber sido sacerdote en 1507, pues Martín Lutero, y gracias a su mentora Johann von Stoppens, le encomendó una peregrinación en el año 1510 a Roma, pensando que en Roma Lutero iba a encontrar una paz espiritual que no le había encontrado en las paredes de ese monasterio agustino. Él fue en su viaje y encontró todo lo contrario. Roma se encontraba perdida. Corrupción, injusticia, inmoralidad, todas las plagas del mundo, a lo que él lo mencionó, la cloaca. No encontró paz espiritual, sino más enojo y desesperación, y empezó a abrir más la mente de este personaje. En 1512 fue profesor, doctorado en teología, empezó a dar clases y empezó un gran descubrimiento en el año 1515. Empezó a dar conferencias sobre la Carta de Romanos. La Carta de Romanos, la que él menciona, una carta estructural muy teológica y la más importante, leyó Romanos 1:7. El justo por la fe vivirá. Él encontró que no es a través de sacramentos, no a través de indulgencias, no a través de nada, solo a través de la fe, el don gratuito de Dios, que no merecemos nada, que solo a través de la gracia de Dios, a través de creer en Cristo Jesús, podemos ser salvos. Él encontró la justificación por la fe.
Hasta ese punto Lutero no se había dado cuenta la trascendencia y el impacto que había ocasionado todo eso. No se había imaginado Lutero la conmoción que iba a provocar. En primer lugar, Lutero no quería dividir la iglesia, sino quería reformarla. En primer lugar, empezó a hacer algunas tesis, pero antes de hacer las tesis hay que poner el problema más grave a lo que Lutero pues derramó todo el vaso. En primer lugar, las ventas de indulgencias. ¿Qué eran indulgencias? Las indulgencias eran pedazos de papel que al parecer eran bastante insignificantes y que venían con el sello del Papa, es decir, se podía comprar salvación. Alberto de Brandeburgo tenía 2 sedes episcopales y quería una tercera, la de Mainz, la más importante de Alemania, y consultó al Papa Leo X, uno de los papas más infieles y más crueles de la historia católica. Este papa pues le encomendó 10.000 ducados, una cantidad bastante inmensa en su época y durante esa instancia. Albert pues también lo hizo, estuvo de acuerdo y empezaron ¿de qué manera? A través de venta de indulgencias, tráfico de indulgencias, le metieron indulgencias a todo el pueblo alemán por donde fuera. El encargado de ese sería John Tetzel, el dominico, un hombre escrupuloso que decía: mientras más rápido caiga la moneda en el cofre, más rápido sale la persona del purgatorio, el alma del purgatorio. Otros decían que las indulgencias tienen el mismo poder que tiene la cruz de Cristo, que las indulgencias te puede ser más limpio incluso que un bautismo, que las indulgencias puede ser más limpio incluso antes que Adán caera. Es decir, mucha ignorancia, mucha alegoría. Estaban pues engañando a la gente porque eran los únicos que podían interpretar la Biblia. El latín no estaba para la gente pobre, que representaba el 90%, sino para los clérigos y para los educados, no para la gente. Entonces era más fácil manipular y engañar. Lutero veía todo eso y empezó a hacer las tesis, las 97 tesis. Estas no tuvieron el impacto. Él quería un debate académico, pero luego vino lo inesperado. A veces las cosas inesperadas son las que a veces uno no se puede imaginar el impacto que pueda tener. Y el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero buscó un panfleto. Un panfleto era una página larga, donde estaban 95 tesis. Y esas 95 tesis, Martín Lutero, con coraje, con valor, nadie lo había hecho, vino y las clavó en una catedral importante en Alemania, a Wittenberg. Era el lugar de correo de toda la ciudad importante. Todos empezaron a ver las 95 tesis porque estaban escritos tanto en latín como en alemán, así que la gente podía leerlo. Entre sus tesis decía, y era muy severo lo que ponía Lutero: si el Papa tiene tanto poder, ¿por qué no salva todas las almas que están en el purgatorio por amor en vez de dinero? Lutero fue muy específico, atacó las indulgencias, atacó ese elemento extrabíblico, lo atacó firmemente, lo atacó con firmeza y empezó una gran revuelta. Empezó a conmocionar todas las esferas, los príncipes, los nobles, los ducados, todos en Alemania empezaron a ver a Lutero como ese monje. Papa Leo X dijo que era un borracho y que al momento que se le bajara, pues iba a reaccionar y se iba a retractar. También lo mencionó que era un cerdo que iba a dañar la viña del Señor. Papa Leo X tenía que actuar y convocó una bula, Domine Exsurge, el cual mencionaba que Lutero tenía que retractarse. Lutero no lo iba a hacer. Estuvo convocado por el erudito Cayetano, para entrevistarlo, a lo que Lutero decía: si mis errores son comprobados a través de las escrituras, entonces yo mismo echo los libros al fuego. Pero nunca iba a ocurrir eso. Luego el Papa, enojado, lo convoca a una dieta, lo convoca a un lugar donde tenía que compadecer todos esos delitos. Lo convocó a Worms. Pero antes Lutero, en 1520, es decir, 2 meses antes, la bula papal Docer Rominem Pontifici la mandó y la quemó, algo que significó la separación total entre Lutero y la Iglesia Católica. Estando en el concilio de Worms, se le presentaron todos los libros. Ahí se encontraba Carlos V el Todopoderoso,
el que venía de la herencia de los reyes católicos Isabel y Fernando II de Aragón, que tenía el Nuevo Mundo en su conquista. Era un hombre poderoso, que los únicos enemigos serían los turcos otomanos. Era un hombre poderoso, y de ahí se encontraba un monje llamado Lutero, que estaban en contra de él, y lo único que tenía era su fe en Dios. Estando en Worms, Lutero dijo: todos estos libros los he escrito yo. Nobleza cristiana, cautiverio babilónico, la nobleza cristiana alemana, libertad cristiana, todo esto escrito lo he escrito yo. Y no puedo retractarme de ello porque son doctrinas cristianas. Y confieso que escribí con dureza por los papas pasados y presentes. Nosotros hemos sufrido terribles humillaciones. Además, quiero sostener, dijo él, quiero mencionar, y una respuesta con contundencia, que él mencionaba: si sus errores eran comprobados a través de la Escritura, él mismo los arrojaba al fuego. Martín Lutero dijo una respuesta que ha quedado a la posteridad, una respuesta de valientes, una respuesta de coraje, una respuesta de hombres dispuestos a todo por la causa, por el plan divino de Dios. Martín Lutero dijo: si quieren una simple respuesta, la tendrán. Aunque me convencí por las Escrituras y por pura razón, no por papas y concilios que siempre se contradicen. Mi mente se somete a la palabra de Dios. Ir contra la conciencia no es correcto jamás. No quiero y no voy a retractarme de lo que he escrito. No tengo elección. Dios me ayude. Cuando dijo esas palabras, todo el pueblo alemán se conmocionó. Encontraron a su libertador, encontraron al hombre que necesitaba. Los príncipes empezaron con ese sentimiento nacionalista alemán, que veían que Carlos V, con su sistema de querer unir todo su imperio a través del catolicismo, pues veían que iba a fracasar. Veían a Lutero como alguien diferente, como un libertador, como un nacionalista. La Reforma Protestante no solamente fue religiosa, sino fue política, económica y social, intelectual. Todos esos elementos importantes debemos ver la Reforma Protestante. Martín Lutero, pues a pesar que había recibido un salvoconducto por parte de Federico Sajonia, elector en Wittenberg, pues temía Federico que ocurriera lo mismo que había ocurrido con Juan Hus, que había sido quemado injustamente por su salvoconducto por Segismundo en el concilio de Constanza en 1415. Tenía temor, y por lo tal Martín Lutero fue capturado en el castillo de Warburgo, donde permanecería mucho tiempo, donde se mencionaría que Lutero pues había sido muerto por Carlos V o por el Papa Leo X, pero él se encontraba capturado en ese castillo. Allí empezó a traducir la Biblia. 10 años más se tardaría para traducir el Antiguo Testamento. Tenía la Biblia completa en alemán, pieza fundamental. Además, se casó con Caterina de Bombora en el año 1525, siendo un ejemplo de un matrimonio protestante, donde los monjes y las monjas se podían casar, donde se abolió la misa, donde se empezó a hacer cultos a través del lenguaje común para que la gente entendiera. Conmocionó todo eso. Además de la guerra civil, de donde murieron más de 100.000 campesinos, fue conmocionado todo eso. En la Dieta de Spira, en 1529, se les empezó a llamar protestantes, porque ellos protestaron porque Carlos V se había detractado por la Dieta de Spira de 1526. La Confesión de Augsburg en 1530, donde presentaron 28 artículos de fe, presentaron la fe luterana. Carlos V tenía que aceptarlo. 16 años más tarde, Lutero murió en el año 1546. La figura y su legado sigue hasta el día de hoy. 80 millones de luteranos lo persiguen. Y la Reforma Protestante fue eco. Muchos sectores empezaron a surgir: el anglicanismo, calvinismo, presbiterianismo, los diferentes movimientos anabaptistas, los movimientos hugonotes. Toda la Reforma Protestante surgió. Luego los movimientos pietistas, los movimientos moravos. Todos los movimientos surgieron después de la Reforma Protestante, metodistas. Luego los movimientos de santidad. Luego los movimientos pentecostales, clásicos, históricos. Y los movimientos pentecostales que hoy tenemos, como las Asambleas de Dios y Cristios Misioneras, iglesias cuadrangulares. Todas las iglesias pentecostales surgieron por las reformas protestantes, porque un hombre en primer lugar se levantó con valor y con coraje y elementó 5 solas importantes que hasta el día de hoy siguen haciendo eco y espíritu en nuestro corazón.
la sola Escritura, solo Cristo, solo la gloria a Dios, sola gracia y sola fe. La Reforma Protestante conmocionó en el ámbito religioso, en el ámbito político, económico y social e intelectual, conmocionó todo, dio libertad para que el ser humano pensara, criticara y cuestionara a sus líderes eclesiásticos. También conmocionó para que la persona pudiera leer las Escrituras con tanta claridad, que no solamente la tenía la iglesia, que era la única que era fidedigna de interpretar la Biblia, sino que cualquiera que estuviera sometido, que estuviera bajo un compromiso y una consagración a Dios, podía interpretar la Biblia. Y además la Biblia en el lenguaje común para que todos pudieran entenderla. Fue la figura de un hombre llamado Martín Lutero, un hombre que abrió el camino, un hombre que clavó sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg, un hombre llamado Martín Lutero.